Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar entonces de la carta celeste y el manejo de la carta celeste. Eh, Primero que todo podemos pues entonces imaginar cómo lo hacían los antiguos, o sea, como se hizo prácticamente a lo largo de toda la historia hasta que ya pudimos medir las distancias hacia las estrellas. Los antiguos imaginaban que todas las estrellas eran de alguna manera luces. En algunas culturas se creía que, por ejemplo, los dioses ponían una tela sobre el día, pero esta tela tenía algunos orificios y por ella se alcanzaba a colar algo de la luz del día y eh, entonces por eso se veían pues esos punticos brillantes. Otros creían que eran fogatas pues que estaban ubicadas en el cielo o tenían muchos otros pues mitos. Lo cierto del caso es que casi todas estas culturas coincidían en que había una esfera en la cual estaban ubicadas todas las estrellas fijas, que estaba extremadamente lejos de nosotros, pero que todas estas estrellas estaban más o menos a una misma distancia desde nosotros. Entonces, al igual que los antiguos, podemos imaginar que el cielo pues se compone por unas proyecciones en dos dimensiones y está proyectado pues por la superficie interna de una esfera de la cual nosotros somos pues el centro, porque somos pues quienes observamos. ¿Ya? Entonces esta esfera rodea al sistema solar completo. O sea, prácticamente, no importa si miramos desde aquí, desde la Tierra, de Marte, de Júpiter o de Plutón, la distancia que hay de separación entre el Sol y cualquiera de sus planetas, incluyendo los planetas enanos, o sea, Plutón, Eris, todos los demás, Makemake, todos los demás planetas enanos, la distancia que hay es irrisoria comparada con la distancia que hay a las estrellas, incluyendo a las estrellas más cercanas. Entonces, cualquier punto del sistema solar va a tener aproximadamente el mismo cielo que podemos ver nosotros desde aquí, desde el planeta Tierra. Entonces, desde el punto de vista del sistema solar, las estrellas parecieran no moverse, y es que a lo largo de toda la historia, y hablando de la historia como lo que es, o sea, el momento o sea, el punto de, desde el cual se comenzó a tener registro escrito de las cosas hasta nuestros días, eso es lo que comprende la historia. Antes de esos primeros escritos, entonces tenemos lo que es la prehistoria. Pero a nivel de la historia hemos observado prácticamente las mismas constelaciones siempre, con las mismas distancias angulares entre ellas. Puede que se hayan movido en el cielo y que ya algunas que antes salían en marzo ya salgan en diciembre y así, pero en términos generales las distancias y las proporciones de distancias entre cada estrella y entre cada constelación entre sí son las mismas. Entonces podemos decir que el cielo pues es básicamente así, o sea, una proyección por la parte interna de una esfera de todo este montón de punticos. Entonces, en las mismas épocas del año vamos a ver el mismo tipo de estrellas, no importa en qué parte del sistema solar estemos, y entonces por ende mucho menos en qué parte de la Tierra. Obviamente ya la posición en la Tierra nos va a permitir ver algunas sí y otras no, pero eso ya es por efectos del horizonte. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros las constelaciones que vemos, por ejemplo en este caso tenemos el ejemplo de la Osa Mayor o la cola de la Osa Mayor, que otras constelaciones la llamaban el carro o la cacerola, o la constelación de Orión el Cazador con sus estrellas principales, podemos ver que todas estas estrellas tienen una
ubicación diferente, o sea, están en puntos diferentes, están a unas distancias diferentes si las tenemos en cuenta desde el planeta Tierra y más aún pues desde todo el sistema solar. Pero cuando las observamos, aparentemente todas están a la misma distancia y formando bien sea la figura del cazador, donde aquí está el cinturón, las dos rodillas, los hombros y la cabeza, o bien sea la cola de la osa o la osa completa, pues si tomamos en cuenta las demás estrellas que hacen parte de esta constelación. Y lo mismo puede ser extendida a cualquiera de las otras 86 constelaciones que existen en el cielo y que son aceptadas pues, por la Unión Astronómica Internacional. Entonces, todas estas cosas, al ser proyecciones pues en la esfera, en una esfera imaginaria, entonces las podemos traer a un mapa plano, que es lo que llamamos la esfera, la carta celeste. La carta celeste entonces es una proyección en un plano de la posición en la que se encuentran las estrellas en la esfera celeste. ¿Ya? Y allí en esta carta pues entonces vamos a poder representar las constelaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver la constelación del Boyero, o podemos ver la constelación de la Osa Menor, o la constelación de la Osa Mayor, bien sea solo la Cacerolita, o la Osa completa, la constelación de Orión, la de Tauro, la de la Auriga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué nos permite hacer entonces la carta celeste? La carta celeste entonces nos va a permitir hacer turismo por el cielo, nos va a permitir navegar por el cielo de una manera más sencilla y también nos va a permitir ubicar en ella objetos que podemos ver realmente en nuestro cielo de una manera muy sencilla. ¿Okay? Entonces, pues ya hoy en día los simuladores planetarios, principalmente los que se encuentran en los salones planetarios, por ejemplo el que hay en el planetario de la ciudad de Medellín, o en el planetario de Bogotá, o en el de Nueva York, en ellos son las cartas celestes más precisas que hay, y ya pues cartas en papel que tenemos, pues son ya tienen algún menor grado de precisión, bien sea por la cantidad o por el tamaño de las estrellas que podemos ver en esa carta celeste. Normalmente las cartas celestes entonces están algunas hechas para determinados días en una zona y donde se muestra todo el cielo que hay en un punto del planeta a una hora y en un día determinado. Sin embargo, las cartas celestes generales que tienen uso común y son las más prácticas son estas que son de hemisferio completo, donde el ecuador celeste corresponde al círculo externo de la carta y el polo celeste, tanto el norte como el sur, va a ser el centro de esa circunferencia. Entonces, ¿cómo movemos a la carta celeste? Si estamos mirando hacia el hemisferio norte, o sea, tenemos aquí la proyección del hemisferio norte, en este caso nada más tenemos la grilla de la carta, no tenemos dibujadas las estrellas pues, en la carta. Entonces, la carta la vamos a girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. Mientras que si observamos hacia el hemisferio sur, vamos a mover la carta en el sentido de las manecillas del reloj, que es el movimiento que hay normal de oriente a occidente de la carta, pues del cielo. ¿Ya? Y las divisiones van a ir en sentido contrario para cada hemisferio. Entonces, ¿qué pasa? Miremos que en las cartas celestes
vamos a tener unos números, en algunas están en números romanos, en otras están así en números arábigos, pero entonces cada una va 0, 1, 2, 3. Estas corresponden a las horas de ascensión recta que tiene esa línea en específico, esa línea radial específica, ¿ya? Y va desde el 0 hasta la línea del 23, como veíamos aquí. Va desde el 0 hasta la línea del 23 o desde el 0 hasta el 23, ¿ya? Y también tenemos unos círculos concéntricos que van a ser la declinación del objeto. Entonces ya yéndonos hacia el centro del objeto, nos estamos yendo desde el ecuador hacia el centro, hacia el polo, donde el círculo externo correspondería a 0 grados de declinación, mientras que el punto central va a corresponder a los 90 grados de declinación. En algunos casos, en algunas cartas celestes, vamos a tener estas divisiones aquí son 6 divisiones, 3 negras y 3 blancas, y ellas nos van a hablar de los minutos en tiempo que tiene una determinada ascensión recta. Entonces, por ejemplo, para irnos por esta línea central de acá, entonces estamos hablando que esa tiene 0 horas y 30 minutos de ascensión recta, o 0 horas y 40 minutos. Entonces venimos a buscar aquí y ya de ahí nos vamos hacia adentro tantos grados como la declinación nos diga, bien sea hacia el hemisferio norte, que recordemos la declinación es positiva, o bien sea hacia el hemisferio sur, donde recordemos la declinación es negativa. Entonces ya con eso sabemos hacia qué hemisferio nos debemos mover y de esta manera vamos a hacer el direccionamiento pues ya en la misma. Hasta aquí este video, muchas gracias por observar y hasta un próximo video.